Llegó el momento de recibir a nuestro primer invitado, el profesor y pensador Pablo Aristizábal. Él es emprendedor tecnológico educativo, ganador en 2 oportunidades del Premio a la Innovación Educativa brindado por la ONU. Es el CEO y fundador de la empresa Competir, con más de 20 años en la industria, transformando la manera de aprender tanto en el hogar como en el aula. Va a estar reflexionando con nosotros sobre la educación en la era digital y cómo será el día después del barbijo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Ernesto, Marcelo, muchas gracias por invitarme al programa de educación y tecnología. En estas reflexiones que estamos haciendo respecto a qué va a pasar, qué pasó con la pandemia, qué va a pasar después de la pandemia, con la educación, con la tecnología, cuál es la relación que va a tener el hogar y la escuela. Soy un profesor de la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años, conozco mucho el mundo de la educación, además porque creé como emprendedor tecnológico varias soluciones como Aula 365, Educatina, los creadores que están en Netflix, todos contenidos, productoras de contenido que prácticamente ustedes, los que están atrás de la pantalla, sus hijos han utilizado para apoyo escolar o para que los maestros introduzcan los temas en el aula. En Educatina ya los jóvenes que están más empoderados, que toman decisiones propias. De hecho, si van a Twitter, a nuestros canales de Educatina, Habla 365, van a encontrar que mensajes hermosos de los chicos diciéndonos: gracias Educatina, sin vos no hubiera terminado la secundaria, ¿no? Y ambos canales, para tener más o menos una idea, tienen 200 millones de estudiantes en el mundo. Entre los dos son los canales más grandes de apoyo escolar en el mercado de habla hispana. Son números muy, muy grandes. La nueva normalidad la imaginamos producto de la pandemia, y está bien que la imaginemos producto de la pandemia. El tema, ¿qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad en realidad nace antes de la pandemia. La nueva normalidad se produce antes de la pandemia. ¿Y por qué les digo esto? Miren, imagínense 3 olas, ¿sí? Esto lo representó Alvin Toffler, ¿sí? Muy bien. La primera ola era la ola agrícola. ¿Cómo era la matriz de generación de riqueza de la sociedad? A través de la ola agrícola. Con una ola agrícola los países tenían su matriz de generación de riqueza. Allá por 1850, por poner una fecha, 1830, aparece la primera revolución industrial, y entonces ahí tenemos lo que se denomina la ola industrial o la era industrial, la que todos nosotros vivimos y convivimos. 1980 ya plantea la era de la información. Ya aparece toda la lógica de la World Wide Web, lo que es lo que nosotros ahora lo que utilizamos en nuestras computadoras, en nuestros celulares, y aparecen los principios albores de la era digital. Entonces muchos de nosotros, incluso, increíblemente, en algunos pueblos del interior, hemos vivido prácticamente las 3 etapas, ¿no? Capaz que vivimos de muy jovencitos la era agrícola, después vivimos muy fuerte la era industrial, y viene ahora la era digital. La era industrial, que es la matriz, la manera que se genera la riqueza, de ella emerge la escuela. ¿Por qué emerge la escuela? Porque necesitaba la era industrial que se alfabetizara a la gente y que fundamentalmente tuviera habilidades cognitivas básicas, los maestros me van a saber entender, que son leer, que son operaciones básicas matemáticas, que es memoria, atención. Estas son las habilidades cognitivas básicas. La escuela es una emergente de una manera de hacer la economía, y esa manera de hacer la economía viene de la mano de la primera, segunda, tercera revolución industrial.
Cuando viene la famosa cuarta revolución, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta de la inteligencia artificial, de lo que se llama la Big Data, que son grandes datos de manejo que nos enseñan, es cuando ya las cosas se hacen, nos empiezan a hablar de alguna manera, o sea, una heladera nos empieza a decir, estoy vacía de leche, ya empiezo con una comunicación, todo esto visto desde el Internet de las cosas, que se denomina IoT, todo esto que les parece algo chino, no es tan chino, es fácil, le ponen un chip a una heladera, le ponen unos sensores a la heladera donde va la leche, no queda leche, el sensor dice, no hay más leche, pero, claro, aparece un gran cerebro y empieza a decir, mira, falta tanta leche, hay que producir, cuánto es el stock. Entonces aparece una manera de generar la economía distinta, que es la era digital, donde la información tiene un valor muy grande. Pero para los maestros, para los directores de escuela, para las familias, para los papás, para los políticos, es muy importante que entiendan que lo que se está cambiando es la matriz de generación de riqueza. El gran punto acá que es la pregunta que nos tenemos que hacer, y bueno, ok, perfecto, ahora entendí. La escuela es un dispositivo que me ayudó a poder desarrollarme en la era industrial. ¿Qué dispositivo voy a necesitar yo para desarrollarme en la era digital? ¿Es la escuela como la conocemos? ¿O es una escuela evolucionada? Es una escuela que tiene, que suma ya no solo habilidades cognitivas básicas, sino habilidades cognitivas superiores, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas. Estas 4 motores, ¿sí?, son los que van a ser necesarios para desplegarnos en la era digital. ¿Qué es, me preguntan, el motor de la habilidad cognitiva superior a diferencia de las habilidades cognitivas básicas? Bueno, yo sabía leer, pero eso no me decía que yo sabía comprensión lectora. Yo necesito tener comprensión lectora. Yo tenía memoria, ahora necesito tener pensamiento crítico, constructivo, un pensamiento que me permita tener un pensamiento abstracto, en el mejor de los casos, que me permita poder desplegar mi imaginación, mi creatividad, que me permita desplegar una capacidad de innovar. Todo el mundo les habla, hay que innovar, innovar. Y bueno, ¿y cómo se enseña a innovar? ¿Cómo se enseña a ser creativo? Sabemos enseñar fotosíntesis, pero ahora esa persona necesita ser creativa, necesita innovar. Entonces, la primera turbina la tenemos resuelta. La segunda turbina, la tercera y la cuarta, las tenemos resueltas de diferentes maneras. Entonces le dije, las habilidades cognitivas básicas, habilidades cognitivas superiores, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas. En las habilidades, ya hablé de las habilidades cognitivas superiores. Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, tiene que ver con la inteligencia emocional. Y ahí no es un tema menor, porque imagínense que para yo poder imaginar, yo tengo que poder confiar en mí mismo. Entonces yo tengo que tener autoestima. ¿Y cómo enseñamos a tener autoestima? ¿Cómo se aprende a tener autoestima? Entonces ahí empiecen por autoconocimiento, autorregulación, autoestima, autonomía. Y si yo tengo todo este, ¿sí?, puedo imaginarme algo. Porque si yo no tengo autoestima, si no creo en mí, no puedo imaginarme nada. Si creo en mí y imagino, puedo desplegar una creatividad sobre el tema que ya pasa. La diferencia entre la imaginación y la creatividad es el paso de lo inmanifiesto, se me ocurrió una idea, a bocetarla. Pero ¿cómo sería? Me imagino, qué bueno sería tener una silla, un lugar donde yo no me caiga y pueda sentarme. Y bueno, después la dibujo. Y si pongo 2 palos y tal y cosa y esto, y bueno, entonces ahí estoy haciendo creativo. ¿Qué es ser innovador? Cuando yo esa creatividad hago que suceda. Innovar viene de innovar, de introducir algo nuevo. Yo hago que suceda la existencia de ese banquito. Y después, a su vez, puedo innovar sobre ese banco. Ahora le hago un asiento reclinable.
Entonces hago una innovación, introduzco algo nuevo sobre aquello que ya es nuevo. Pero yo el primer innovación es hacer que suceda. Pero yo para hacer que suceda, vuelvo a decir, necesito tener autoconocimiento, necesito autorregularme, necesito tener resiliencia, necesito tener perseverancia. Y todo esto son las habilidades socioemocionales. Rápidamente le voy a decir cómo para la solución de las habilidades socioemocionales vienen de la mano de lo performativo. A innovar se aprende innovando. Nosotros somos muy buenos en lo formativo, entre comillas, pero en lo performativo es todo un trabajo performativo las habilidades socioemocionales. Y después vienen las habilidades tecnológicas. Y ahí aparecen, por ejemplo, ¿para qué me sirve tener un pensamiento computacional? Para pensar como está pensando la tecnología. Ahora, todo esto que yo les digo, voy a volver a traerlo a la nueva normalidad. Vieron que ustedes escuchan qué es la nueva normalidad. La nueva normalidad es que esa tercera ola, que era la era del conocimiento, ahora se adelantó 30 años. Nos iba a llevar 30 años lo que hoy hacemos todos nosotros. Hablar por videoconferencia, mandar WhatsApp y comprar, pagar con un app, tomarnos un taxi con el app, sacar el pasaje de avión, enamorarnos, tener una relación con nuestros familiares, encontrarnos con amigos de la primaria. Todo ese mundo que estamos viviendo, ver una obra de teatro por la computadora. Entonces, todo esto, la televisión on demand, todo esto que hoy, que algunas personas lo hacían en una sociedad, el 5, el 10%, hoy, producto de la pandemia, fue como tirado, ¿sí? Lo que nos iba a llevar 20, 30 años a aprenderlo, lo estamos aprendiendo. Eso es la nueva normalidad, que se vino encima nuestro la era digital. Entonces, ¿qué va a pasar después del barbijo con la tecnología? Y si queremos que nuestros hijos tengan los 4 turbinas, habilidades cognitivas básicas, habilidades cognitivas superiores, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas, para que puedan despegar, si quisiéramos eso, vamos a tener que seguir utilizando tecnología. Acá no se trata de que aprenda uno. Miren, yo fui a una escuela industrial. Y yo hacía, cualquiera que fue a una escuela industrial, hacía un banquito, hacía una hojalatería, hacíamos fundición, herrería. ¿Qué me enseñó a mí la escuela industrial cuando yo hice todo eso? ¿Me enseñó a ser carpintero? ¿Me enseñó a ser herrero? ¿Me enseñó a ser hojalatero? Yo aprendí a que era capaz de transformar. Ese es el aprendizaje que yo me llevé. Entonces, con esto quiero decirles que ustedes no crean que porque enseñan robótica o enseñan programación, lo que le están enseñando es a que sean programadores. No, no. Lo que les está enseñando es que no sean solo usuarios de tecnología, que tengan la capacidad de pensar, de tener una capacidad de pensamiento ya crítico, divergente, abstracto, un pensamiento inductivo, un pensamiento deductivo y un pensamiento computacional. ¿Cómo piensa la tecnología? A través de parámetros. Que esta es la diferencia de cómo pensamos los humanos. Así que cerrando, esta sería la idea de la importancia de que pensemos ya el aprendizaje basado en estas turbinas, en estas habilidades, y que entendamos la importancia de que todo esto que aprendimos no lo soltemos nunca más. Así que gracias, Ernesto, gracias, Marcelo, y bueno, a seguir por el cambio de la educación y apoyados y enriquecidos con la tecnología.